el 2022 Dios sigue siendo poderoso para cumplir su palabra en tu vida. Dios sigue siendo poderoso para hacer lo que te ha prometido, porque el Dios que prometió es fiel para cumplirlo. Y amén. Primera de Samuel, ahora sí, capítulo 17, versículo 41 en adelante. Escuche esto. Yo sé que muchos conocen la historia de David y Goliat. Dice la escritura en el versículo 41: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Porque era, ¿qué era David? Muchacho, era joven y era rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Hoy cancelamos toda maldición de cualquier enemigo y filisteo que haya hablado en contra de tu vida en el nombre de Jesús. Toda maldición que el enemigo ha querido poner sobre ti se corta por la sangre de Jesucristo. Versículo 44, verse 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David se paró y le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46, léalo conmigo fuerte. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en New Season, en Hallandale, Florida. Vamos, alguien que lo crea. Versículo 47, verse 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la que... Dígalo de nuevo: porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y la iglesia dice amén. Este joven era muy bravo para ser tan joven. Te voy a cortar la cabeza, le voy a dar tu carne a las aves de los cielos. Qué joven tan tremendo, ¿verdad? Yo quiero que usted mire a su vecino por un momento y le diga: hoy vamos a derribar los gigantes. Dígaselo con fe y con confianza. Dígale: hoy vamos a aprender a derribar los gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Amén, 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 amén. Esta semana, el día miércoles, el Espíritu Santo me dijo: David, hay una unción que voy a derramar sobre New Season en esta temporada para derribar gigantes que han estado parados enfrente de tu vida, enfrente de esta iglesia, enfrente de este ministerio. Hay gigantes que tienen los días contados. ¿Alguien lo cree? Se lo voy a repetir una vez más. Hay gigantes en tu vida que ya Dios los sentenció y tienen los días contados en el nombre de Jesús. Si hoy estás aquí o estás sintonizando, quiero que sepas que estás en el lugar correcto y en el tiempo correcto para derribar gigantes en tu vida. Cuando yo comencé a mirar la historia bíblica y comencé a mirar a través de la escritura, me di cuenta que Goliat no fue el único gigante en la Biblia. Was not the only giant in the Bible. Escúcheme acá. Goliat no es el único, es tal vez el más famoso de todos los gigantes en la Biblia. Hablamos de Goliat en la escuela dominical a nuestros niños, lo enseñamos desde que somos chiquitos, hemos oído
la historia de David y Goliat, pero Goliat no es el único gigante. La Biblia está llena de gigantes. The Bible is full of giants. Desde el primer libro de la Biblia en Génesis, comenzamos a oír y aprender que la tierra estaba llena de gigantes y de hombres de guerra que eran gigantes, que eran enormes. Después, más adelante, ahí encontré en el libro de Éxodo, en el libro de los números, encontré otro gigante. I found another giant. La Biblia dice que Moisés iba con Israel camino a la tierra prometida, y dice que en medio de su trayecto pasaron por un territorio donde había un rey llamado Og, rey de Basán. Y la Biblia dice acerca de este rey Og, escuche esto, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero la Biblia dice acerca de Og, rey de Basán, que tenía una cama que medía 4,5 metros de largo. Dice que su cama era de 4,5 metros de largo y 2 metros de ancho, y era construida en metal por el peso de este hombre. Ese era Og, rey de Basán. Y cuando Moisés ve a este rey, que era un gigante, se atemorizó y tuvo miedo de pasar por ese territorio. Y el Señor le da una palabra. Anote esta cita, Números capítulo 21. Yo quiero que usted vea lo que Dios le dice a Moisés acerca de este gigante. Números 21, versículos 34 y 35. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que usted lo lea conmigo. Dios le habló a Moisés y le dijo: no le tengas que. Esto es lo que Dios le dice a alguien en esta mañana acerca de su gigante. No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. Usted puede cambiar el nombre de Moisés y ponga ahí su nombre. You can put your name in there. Entonces Jehová le dijo a Shina: Shina, no le tengas miedo. Alguien dice amén. Inés, no le tengas miedo. ¿Por qué? Porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey, siga leyendo conmigo, de los amorreos que habitaba en Hesbón. Versículo 35, verse 35. Y como Moisés era un hombre de fe, dice que hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se que apoderaron de su. Haga una nota de esto. Make a note of this for a second. Haga una nota de esto, porque en un momento le voy a decir algo muy importante acerca de los gigantes. ¿Se apoderaron de su qué? Haga una nota de eso. Make a note of that. Make a note of that. Más adelante, cuando Israel está por entrar a la tierra prometida, ¿cuántos recuerdan que Moisés tomó 2 espías? How many of you remember? He took 12 spies. Tomó a 2 espías y los envió a la tierra prometida para que vieran y reconocieran la tierra. 10 de ellos vinieron con un reporte. Miren lo que dijeron estos hombres. Números capítulo 13, versículo 33. Números 13, 33. Los 10 espías, los primeros 10 regresaron y dijeron: también vimos allí, ¿qué cosa? Dígalo fuerte. También vimos allí, ¿qué? Gigantes, hijos de Anac. Pregunta: ¿dónde vieron los gigantes? ¿En dónde? ¿En la qué? En la tierra prometida. Escúcheme bien. Vieron gigantes espiando la tierra prometida y dijeron: allí también vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y ellos añaden y dicen: y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Ellos dicen: éramos insignificantes, éramos pequeños, y así les parecíamos a ellos. Con estas palabras, estos 10 espías contaminaron a todo el pueblo de Israel. Lo contaminaron de temor, de incredulidad, porque cuando el pueblo oyó ese reporte, todos dijeron: mejor nos regresamos a Egipto. Ya no queremos tierra prometida, porque allá hay gigantes y nos van a destruir. ¿Cuántos están aquí conmigo?
y solamente hubieron dos hombres. There were only two men. Uno llamado Josué y otro llamado Caleb. Josué y Caleb. Ya Josué lo tenemos aquí al frente. Falta Caleb. Pero estos dos hombres, these two men, Josué y Caleb, se levantaron en Números capítulo 14 versículo 8, Numbers 14 verse 8. Y ellos dijeron: si Jehová, léalo conmigo, si Jehová se agradare de nosotros, escuche, Él nos llevará a esta ¿qué? A esta tierra y nos la ¿qué? Entregará, tierra que ¿qué? Que fluye con leche y miel. Versículo 9, verse 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque alguien que lo lea con fe conmigo, diga: porque nosotros los que los comeremos como pan, porque su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Usted dice: pastor, ¿qué representan los gigantes en nuestra vida? Porque hoy yo no vine a hablarle de gigantes físicos. I'm not here to talk to you about physical giants that you know. Usted dice: pastor, yo no conozco ningún gigante, no hay gigantes en mi familia. No estamos hablando de los gigantes naturales. We're not talking about natural giants. Porque en la Biblia todo lo que leemos es una sombra de lo espiritual. It is a shadow of the spiritual. Estamos hablando de gigantes espirituales. ¿Qué son los gigantes? Anote esto. Los gigantes son adversidades enviadas por el enemigo que parecen insuperables. Son adversidades. Son situaciones difíciles, son situaciones que parecen imposibles de vencer, enviadas por el mismo Satanás. ¿Con qué propósito? ¿Por qué aparecen los gigantes en mi vida? Lo vimos en cada uno de los textos. Los gigantes son enviados para intimidarte. They're sent to intimidate you. No sé, ¿alguien aquí ha visto algún gigante algún día? Alguien que sea grandísimo y usted ve esa figura y usted dice: es intimidante ver a alguien tan grande. To see someone so big. Los gigantes son enviados para intimidarnos, son enviados para desanimarnos. They are sent to discourage you. Si hay alguna situación que estás atravesando hoy en tu vida que te está desanimando, es un gigante. ¿Alguien está aquí? Lo voy a ayudar a identificar los gigantes. I'm going to help you identify your giants. Si hay una situación que tú puedes pensar que estás atravesando hoy, que te intimida, que te desanima, que cada vez que la piensas te desanima, te quita el ánimo de seguir, que cada vez que la piensas, cada vez que piensas en tu economía, ay Señor, ayúdame. ¿Alguien está aquí conmigo? Estamos acá. Hay gigantes económicos, hay gigantes familiares, hay gigantes en la salud, hay gigantes en el ministerio. There are giants in the ministry. Hay gigantes en todas las áreas emocionales. Hay gigantes. Alguien dice amén. Son enviados ¿para qué? Para intimidarte. They're sent to intimidate you. El diablo los manda para intimidarte. El diablo los manda para desanimarte. He sends them to discourage you. Yo he tenido momentos en el ministerio donde se han levantado gigantes, es verdad. Y cuando esos gigantes se levantan, la primera reacción es desanimarme. It's the first reaction, to be discouraged. Y para atemorizarte. Pero cuando yo veo y cuando yo estudio, when I studied, escuche esto, le voy a decir algo muy importante que usted necesita oír. Something that you need to hear. Cuando yo estudio cada uno de los gigantes en la Biblia, yo encuentro un patrón. I found a pattern. Encontré un patrón. A todos los gigantes que el enemigo envía a tu vida, there is a pattern. Hay un patrón. Usted dice: pastor, ¿cuál es ese patrón? Escuche esto. Cada vez que tú lees acerca de un gigante en la escritura,
fue un enemigo enviado por el enemigo para resguardar una puerta de bendición que estaba delante del pueblo de Israel. Let me say that again. Voy a decirse una vez más. Déjeme y se lo voy a simplificar. Los gigantes, escriba esto, los gigantes siempre son puestos por el enemigo estratégicamente. They are placed strategically by the enemy frente a las puertas de tu bendición. Ningún gigante, no giant, está ahí por casualidad. Ningún gigante aparece en tu vida por casualidad. Todo gigante en tu vida aparece estratégicamente puesto por el enemigo enfrente de una puerta que contiene tu bendición. Solo 4 lo entendieron. Let me tell you something else. Están puestos delante de las puertas de tu bendición, delante de las puertas de tu promesa y delante de las puertas de tu promoción. That's where the giants will always be standing. Ahí es donde siempre el enemigo para los gigantes en nuestras vidas. Para Israel, estaban en la puerta de la tierra prometida. ¿Usted sabe lo que sucedió con los espías? ¿Sabe lo que sucedió con el pueblo de Israel? Cuando ellos oyeron el reporte de estos 10 hombres que les dijeron: allá hay gigantes y no podremos porque somos muy pequeños contra ellos, todo el pueblo se llenó de incredulidad, de temor. Y la Biblia dice que por su incredulidad y por no creerle a Dios, duraron 40 años dándole vueltas al desierto porque se dejaron intimidar por unos gigantes. No entraron a su promesa por los gigantes que el diablo les puso en la puerta. ¿Alguien está aquí todavía? This is what giants are sent for. Pero la buena noticia es, the good news is, que si hoy tú identificas un gigante en tu vida, la buena noticia es que si hoy tú tienes un gigante enfrente tuyo, es porque estás demasiado cerca a la puerta de la bendición y de la promesa que Dios le dio a tu vida. Entre más se manifiestan los gigantes, más cerca estás de cruzar la línea de tu promesa. Alguien diga gloria a Dios. David lo entendió. David understood that. Ponme atención por un momento. Look at me for a second. David lo entendió. Esto David lo sabía. Usted dice: pastor, ¿cómo sabe? How do you know that? Cuando David llega al campo de batalla, y no tenemos tiempo para leer todo esto, pero cuando David llega al campo de batalla y se da cuenta que hay un gigante, he realizes there's a giant llamado Goliat, que ha desafiado a Israel por 40 días, that he's been porque así son los gigantes, te desafían por 40, te prueban desafiándote por un largo tiempo. ¿Alguien está aquí? Por 40 días había desafiado a Israel. Cuando David llega y se da cuenta que hay un gigante, él hace una pregunta. He asked a question. ¿Sabe qué preguntó David? Y se lo voy a dejar de tarea para que usted lea todo el capítulo 17 esta semana y lo averigüe. Pero escuche, ¿sabe lo que dijo David? Él preguntó: ¿y qué le darán al hombre que venza al gigante? Yo quiero saber cuál es la recompensa por vencer al gigante. Y alguien le dijo, somebody told him, dice, alguien le dijo: bueno, el rey dijo que el que venza a Goliat le van a dar la hija del rey. David dijo: wow, súper. Le dijeron, y no solamente eso, le van a quitar los taxes todos los años de Israel. David dijo: ahora sí. ¿Alguien está aquí conmigo? Léalo, está en el texto. David lo preguntó 2 veces. He asked it twice. Él preguntó 2 veces: ¿qué le darán al hombre que venza a este Goliat? ¿Qué le darán al hombre que venza? Cuéntame otra vez, es que no entendí. Cuéntame, ¿cuál es la bendición que hay detrás de ese gigante? ¿Por qué? Porque David entendía que delante de todo, detrás de todo gigante, hay una puerta de bendición. Y David, escuche esto,
Y David tenía una promesa de Dios. Y David tenía una promesa de llegar a ser rey. Y él sabía que él estaba estancado pastoreando ovejitas. Y él vio en Goliat no una imposibilidad. Él vio en Goliat una oportunidad para ir al próximo nivel de su vida. Él vio en Goliat una oportunidad para ser promovido de pastor de ovejas a familia del rey. ¿Alguien está aquí todavía? Así que hay buenas noticias. So there is some good news. Si hay un gigante rodeando tu vida, if there is a giant surrounding your life, la buena noticia es que estás enfrente, estás muy cerca de una puerta de bendición para tu vida. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor, que lo entienda. Dígale a su vecino, I want you to tell your neighbor, dígale, estoy cerca de mi bendición. Vamos, mire a su vecino y dígale, estoy cerca de mi promoción. Si hay un gigante cerca, hay una promoción más cerca. Tú tienes que aprender a derribar esos gigantes, porque detrás de ese gigante, behind that giant, dígalo fuerte conmigo, diga, detrás de ese gigante. ¿Cuántos pueden ver el gigante que hay en su vida? How many of you can see the giant in your life? Okay. Ahora mire ese gigante, esa adversidad que parece imposible, y diga conmigo, detrás de ese gigante está la promoción para mi vida. Diga conmigo, detrás de ese gigante está mi promesa. En el nombre de Jesús. Esta iglesia está cerca de derribar su gigante. We are close to. ¿Alguien lo cree conmigo? Estamos muy cerca. Ese edificio para New Season viene pronto. Ese es un gigante que ha estado ahí parado por mucho tiempo. Pero cuando Dios dice, te doy la unción para derribar gigantes, yo declaro hoy en el nombre de Jesús que nuestro propio lugar viene en el 2022. Dios me tiene declarándolo todos los domingos y lo voy a hacer voy a encontrar la forma para declararlo en todos los mensajes, amén. Que ese gigante está por caer en el nombre de Jesús. En este texto de Primera de Samuel 17, ¿cuántos aquí quieren vencer sus gigantes? Ok, en este texto que leímos en Primera de Samuel 17, 1 Samuel 17, esta es una cátedra, este es un texto para aprender cómo derribar gigantes. To learn how to defeat giants. Y yo encontré, el Espíritu Santo me dio 5 cosas rápidas que voy a tocar rápidamente. I'm going to just touch these 5 things. Y se las voy a dejar para que usted las digiera y las aplique. Dios me dio 5 cosas, el Espíritu Santo me dio 5 cosas para todo aquel en este lugar que quiera derribar gigantes en su vida. You want to defeat giants in your life. 5 cosas rápidas, anote estas conmigo, recíbalas, porque estas son 5 cosas en las cuales Dios te va a ungir para poder hacerlo hoy. Número 1, number one, write this down. Para derribar gigantes en nuestra vida, necesitamos, número 1, diga conmigo, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Anótelo, declárelo. Si usted quiere la unción del Espíritu, entienda esto: ningún gigante cae con fuerza humana. Ningún hombre con su fuerza humana puede o es capaz de derribar un gigante. We can't. Usted puede ser muy inteligente, usted puede ir mucho al gimnasio, usted puede tener mucha sabiduría, inteligencia, muchos títulos universitarios, pero lo único que derriba a un gigante es la unción del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Estamos acá? Zacarías capítulo 4 versículo 6, la escritura dice: no es
con ejército ni con fuerza. David, no busques ejército, no busques una armada, no busques armas naturales, porque no es con ejército ni con fuerza. Léalo conmigo, mas dice, sino con qué, sino con qué, con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. David había sido ungido. David had been anointed. Escúcheme acá. El profeta Samuel, en el capítulo 16, en el capítulo anterior, había ido a la casa de David porque Dios le había dado una palabra y le había dicho: en la casa de Isaí está el próximo rey de Israel. Y cuando Samuel llega a la casa de David, David tenía otros 7 hermanos. He had another 7 brothers. Hombres fuertes, hombres de guerra que estaban en el ejército. Cuando Samuel vio a esos 7 jóvenes, dijo: ciertamente Dios no se equivocó. Aquí va a estar el próximo rey. Y él comenzó a orar por cada uno, y el Señor le dije: no, ese no es, no mires la apariencia, ese no es. Y oró por el otro y dijo: este sí, ese. El Señor dijo: no, ese tampoco es. Bueno, este es un poquito más alto, este tiene que ser. Señor, no, ese no es, no mires la apariencia, yo miro el corazón. Ora por el otro. Y terminó orando por los 7 y ninguno de ellos era. Y Samuel dice: Señor, ¿será que me equivoqué de dirección? ¿Será que llegué a la casa incorrecta? El Señor dice: no, aquí es. Y entonces Samuel le pregunta a Isaí, le dice: ¿no tienes más hijos? ¿Tienes uno más? Ay, sí, tenemos uno más. Se nos olvidó llamarlo. A Davidcito, llámeme a Davidcito. Él está por allá con las ovejas, llámenlo. Y fueron corriendo a llamar a Davidcito, que era un jovencito de 13, 14 años. Y llega ese Davidcito corriendo, oliendo a ovejas, sucio, ¿verdad? En el campo todos los días. Y cuando Samuel va a orar por él, el Señor le dice: derrama el cuerno de aceite sobre este jovencito, porque él me ha tocado en el lugar secreto. Aquí está el próximo rey de Israel. Here is the next king of Israel. La unción no viene sobre los talentosos. La unción no viene sobre los inteligentes. La unción no viene sobre los que tienen una linda apariencia. La unción no viene sobre los que tienen favor de la gente. No, la unción viene sobre la gente humilde que ha tocado el corazón de Dios en el secreto. ¿Alguien me está entendiendo? Esa es la buena noticia. Donde nadie te ve, ahí Dios te ve. Donde nadie te reconoce, ahí Dios te unge. ¿Alguien está aquí conmigo? Alguien dice: gracias, Señor, porque tu unción está sobre mi vida. Vamos, levanta tu mano derecha y diga conmigo: gracias, Señor, porque tú me has ungido para esta temporada. Diga conmigo: yo recibo la unción del Espíritu Santo para cumplir con mi asignación. La unción es el respaldo de Dios. La unción es el poder de Dios que te respalda para cumplir con aquello que Dios te ha mandado a hacer. Cuando yo pienso en mi vida, y yo lo he contado muchas veces, yo no debería estar aquí parado. Yo pienso cuando era niño y digo: Señor, yo era tan tímido y tenía tantas limitaciones. Usted no se imagina lo tímido que era su pastor, lo introvertido. Aún soy introvertido, aunque usted no lo crea. Soy introvertido. Y de pequeño era tímido, que cuando llegábamos a las fiestas de los niños, yo me quedaba pegado a la pierna de mi abuela. Y todos los niños jugando y bailando, y yo ahí con mi abuela abrazado. Ella me decía: vaya y juegue con los niños. Y cuando iba a saludar a alguien, siempre con la cabeza agachada, mi abuela me decía: levante la cabeza, que usted no es un criminal. Ese era el estilo de mi querida abuela. Y si usted
hubiera conocido a este jovencito, tan joven, tan niño, tan tímido y tal vez con tantos temores, y tal vez con tantas inseguridades. Pero un día a los 13 años de edad, el Señor comenzó a darme sueños donde yo predicaba en frente de estadios y yo simplemente decía: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos sueños? Y yo sabía que no eran míos, yo sabía que eran de Dios. Y un día en una reunión, estando en una reunión con 100 o 120 personas, un hombre de Dios que no me conocía, un profeta de Dios, fue hasta donde yo estaba, me sacó y me dijo estas palabras que se quedaron en mi espíritu grabadas. A los 14 años de edad me sacó y me dijo: tú eres un David y tú eres como el David de la Biblia, y tú serás un pastor y tendrás miles de ovejas y no serán solamente adultos, veo muchos jóvenes, porque tú pastorearás conforme al corazón de Dios. Esos sueños, esa palabra ungió mi vida. It anointed my life. Me hizo ver una realidad que yo no pensaba era posible. Me abrió las puertas a creer que Dios veía más en mí de lo que yo veía en un espejo. Me abrió la mente a entender que Él me había llamado desde el vientre de mi madre para cosas grandes y poderosas. Y por eso estoy parado aquí. No porque tengo títulos, ni porque tengo talento ni habilidad, sino porque la unción del Señor tocó mi vida un día y Él me ungió para predicar su palabra. He anointed me to preach His word. Y le voy a decir algo: no hay nada en esta tierra que yo haga mejor o que pueda hacer mejor que predicar la palabra de Dios. Estoy convencido. I am convinced of that. Eso es lo que la unción hará en tu vida. That's what the anointing will do in your life. Y la buena noticia es que hoy el Espíritu Santo va a ungir tu vida para derribar gigantes. Alguien dice amén. Diga conmigo: necesito la unción de Dios. La unción viene sobre los humildes, no los que creen que ellos pueden. Por eso a veces Dios escoge lo vil y lo menospreciado. Porque cuando alguien piensa que I know how to do this, I got this, no, I'm good for this. Cuando alguien piensa que es muy bueno para algo, el Señor dice: no te puedo usar como yo quiero. Por eso muchas veces Dios encuentra vasijas rotas. Por eso muchas veces Dios encuentra personas vacías que el mundo ha puesto a un lado, menospreciados, como David. Había algo en su familia que lo había rechazado. Había algo en su casa que lo habían puesto a un lado. No tenía la altura de sus hermanos, no tenía la estatura, no tenía la fuerza de sus hermanos. Todos los demás hermanos eran hombres de batalla, de guerra, no David. Pero gracias a Dios, porque la unción te capacita para hacer lo que en tus fuerzas tú no puedes hacer naturalmente. Oh, this is a good word today. Por eso dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. I am strong. No por mi fuerza, por lo que Cristo ha hecho y por la unción del Espíritu en mi vida. Número 2, number 2. Si tú quieres derribar gigantes, leemos en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 22, verse 22. La escritura dice que cuando David llegó al campo de batalla, lo primero que hizo en el versículo 22 dice, léalo conmigo, ¿cómo dice? Dice: entonces, ¿qué dice? Subraye esa frase, por favor. Entonces David dejó su carga. Si tú quieres derribar gigantes, no puedes hacerlo cargado. No puedes hacerlo lleno de preocupaciones y lleno de inseguridad y temor. No puedes hacerlo lleno de ansiedad y preocupación. Si vas a derribar los gigantes en tu vida, tienes que aprender a soltar tu ¿qué? Tu carga. You have to learn
to let go of the weights in your life. Para derribar tus gigantes necesitas soltar la carga y aprender a descansar en Dios. Porque al final no vas a ser tú el que los vas a derribar. ¿Sabe por qué nos cargamos tanto? Porque pensamos que somos nosotros los que vamos a solucionar el problema. ¿Sabe por qué perdemos el sueño con los gigantes? Porque somos nosotros pensando cómo lo voy a atacar, dónde lo voy a pegar primero para que se caiga. No vas a ser tú. It's not going to be you. Así que aprende a soltar tu carga y descansa en el Señor. El apóstol Pedro dice, él nos dice, soltando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Suelta tu ansiedad. Pastor, pero usted no entiende la situación con mis hijos. Suelta la ansiedad. Pastor, pero usted no entiende mi situación económica, yo no sé. Suelta la preocupación. Tu Padre sabe todo lo que necesitas y Él nunca ha llegado tarde y no va a comenzar contigo tampoco. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuántos me están entendiendo? You've got to let go of the burden. ¿Por qué llevas esa carga? Hay gente que, como si no fuera suficiente con su propia carga, se mete para resolverle los problemas a otros. Alguien dice ay, ay, ay. Entonces, tienes los tuyos y quieres resolver los del vecino también. Y te cargas con lo que le está pasando al otro vecino. Y si alguien te llama y te cuenta algo, te cargas más y quieres solucionar el problema también. No pelees batallas que Dios no te llamó a pelear. Dios te va a respaldar en las batallas que te llamó a ti a pelear. ¿Alguien está aquí conmigo? Si no es tu batalla, suéltala. Dígale, Señor, vecino, que el Señor lo bendiga, voy a orar por usted. Pero no puedo resolver su problema. ¿Cuántos dicen amén? Suelta las cargas. Descansa en el Señor. Yo, en estos días son días de fútbol para la gente futbolera aquí, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, I was thinking, ¿qué hacen estos jugadores antes de un partido importante? What do they do before an important? ¿Qué hace un boxeador antes de una pelea por un título mundial? No se ponen a practicar peleando con otro. ¿Qué hacen? What do they do? Descansan. Antes de tu pelea, suelta tus cargas. Antes de la batalla, aprende a descansar en Dios, para que cuando llegues a la batalla tengas toda la fuerza recargada en Dios, la confianza puesta en Dios para poder enfrentar a ese gigante. ¿Alguien dice amén a eso? Vamos a hacer algo juntos. Haga esto conmigo, levante su mano y ahí donde está, por un momento, toda carga, todo peso, toda angustia en tu vida, dile al Señor: Señor, en esta mañana, en esta tarde, te entrego toda carga. Dígale: te entrego todo peso, todo afán. Dígale: toda angustia, toda ansiedad la rindo a tus pies. Dígale: Señor, tú tienes cuidado de mi vida. Yo confío en ti. Dile: Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Yo sé que ahí estaré seguro. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Vamos. ¿Sabe cómo uno descansa? ¿Sabe cómo uno recarga su fuerza? En oración, en prayer, en la presencia del Señor, orando. ¿Sabe cómo recargas tu fuerza en Dios? En adoración, en alabanza. Por eso es que esas cosas son tan importantes para el creyente. Cuando tú dejas de orar, comienzas a preocuparte más. ¿Estamos acá? Cuando tú dejas de llevárselo al Señor, comienzas a cargarlo tú. Y comienzas a llevar esa carga tú. Pero ve a la oración todos los días, en adoración, en alabanza.
recargando tus fuerzas en el Señor. Número 3, number 3. ¿Cuántos Dios les está hablando aquí? Estas son claves concretas para derribar gigantes en nuestras vidas. Número 3, number 3. Me encanta esta. Esta es una instrucción para alguien. This is an instruction for somebody. Escúchelo bien. Número 3. Si tú quieres derribar gigantes en tu vida, no corras de tu gigante, corre hacia él. El propósito del gigante es hacerte huir. Mientras que tú sigas huyendo, nunca lo vencerás. Voy a repetir una vez más. The purpose of the giant is to get you to flee. Si tú sigues huyendo, nunca lo vencerás. ¿Qué es aquello que te está intimidando? ¿Qué es aquello que tú sientes que no puedes vencer? ¿Qué es aquello que siempre se levanta en tu vida y te hace la guerra y te intimida? En vez de correr de eso, en vez de huir de eso, los ungidos de Dios corren hacia los gigantes. ¿Alguien me está entendiendo? If you are anointed, you will run to your giants. David no estaba supuesto a estar peleando esta batalla. Esta batalla estaba supuesta a pelearla Saúl, el rey de Israel. Y Saúl era un hombre con experiencia. He was an experienced fighter. Era un hombre con recursos. Era un hombre con armadura. Era un hombre que tenía la altura. Todo, dice la Biblia que de los hombros para arriba, él era el más alto en Israel. Tenía la altura para pelear, tenía la experiencia para pelear, tenía todos los recursos para pelear, pero no tenía la unción para pelear. ¿Sabe por qué no la tenía? Porque la había perdido. ¿Sabe por qué la había perdido? Por desobediente, por rebelde. Entonces, en vez de cuando Goliat vino a pelear con Israel, todo el mundo se quedó mirando a Saúl. Y Saúl dijo, bueno, busquemos a alguien que pelee. Vamos a ver quién del pueblo. Porque la gente que no tiene la unción, escuche lo que le voy a decir. La gente que no tiene la unción busca gente que pelee sus gigantes. Tú buscas personas que resuelvan tus problemas. Ay, mejor escondámonos. Próximo punto, pastor. Próximo punto, sigamos. Ese nos dolió. Listen to this. Escúcheme por un momento. Cuando tú eres un ungido, tú no corres del campo de batalla. Cuando tú eres un ungido, vaya conmigo rápido y mire lo que le dijo David a Saúl. Verse 32, versículo 32. Versículo 32. Saúl mandó a llamar a David. Y cuando David vino donde Saúl, le dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de este gigante. Tu siervo, ¿qué dice? ¿Tu siervo qué? Vamos, léalo conmigo. ¿Tu siervo qué? Irá y ¿qué hará? Peleará contra este filisteo. ¿Y qué le dijo Saúl? Saúl le dijo: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear. Dice, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Eso es lo que una persona que no tiene la unción de Dios te va a decir. Pero alguien con la unción de Dios no corre de los problemas. You don't run from the problem. Hay mucha gente evadiendo los problemas, ignorando los problemas. Tienes situaciones en tu vida que te están intimidando. No las ignores. Don't ignore them. No levantes el tapete y no las pongas debajo del tapete. Don't brush them under the rug. Enfrenta a tus problemas. Enfrenta a tus gigantes. Porque Dios va contigo y la unción de Dios te dará la victoria. Alguien que lo crea y le dé un aplauso al Señor. Oh, yes. La gente ungida tiene una confianza y una seguridad
Escúcheme, ellos no saben cómo. Pregúntele a David, ¿cómo vas a vencer a Goliat? Él no sabe cómo. He doesn't know how. Él solamente sabe que él es el hombre escogido para vencer a ese gigante. Necesitamos gente que deje de huir de los problemas. Necesitamos hombres y mujeres ungidas que comiencen a abrazar los desafíos. Yo sé quién es ungido y quién no es ungido. Cuando hay un desafío en la iglesia, cuando hay un problema, cuando algo surge y yo llamo a alguien y le digo necesito tal cosa, cuando esa persona me comienza a dar peros, yo sé que esa no es la persona indicada. I know that's not the person for it. Cuando usted oye a alguien darle excusas, no tiene la unción para vencer ese gigante. ¿Alguien me está entendiendo? Yo aprendí hace muchos años atrás que cuando yo sé que hay una batalla en la que Dios quiere que yo esté, no existen las excusas. I hate excuses. Si hay algo que me molesta es oír la gente dándome excusas. I really hate that. ¿Sabe por qué? Porque a través de toda mi vida yo me he dado cuenta, I have realized que yo nunca he tenido excusas, nunca le he dicho a Dios que no puedo. I've never told God I can't do it. Déjeme decirle algo. De algo estoy seguro. I am sure of one thing. Usted tiene un pastor parado enfrente que ha matado muchos gigantes. Yo estoy seguro de la unción que hay en mi vida para derribar gigantes. Yo he derribado gigantes familiares, económicos, emocionales, de divorcio, de lo que usted quiera. I've put them all down. Les he cortado la cabeza. ¿Estamos acá? Pero yo he aprendido que para enfrentar a un gigante tú no puedes tener excusas. You don't run away from your responsibility. You run towards the responsibility. Porque tú sabes quién te respalda. Alguien que diga amén a eso. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Vamos. ¿Cuántos todavía quieren la unción para derribar gigantes? Ok, ya vamos llegando. We're getting there. La Escritura declara: no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos lo reciben hoy? Amén. Número 4, number 4, and we're getting there. Número 4, si tú quieres derribar gigantes en tu vida, you want to put down giants in your life. Número 4, tú debes tener una experiencia con Dios. You need to have an experience with God. ¿Cómo así, pastor? Tener una experiencia con Dios. Cuando Saúl le dice a David: tú no vas a poder con ese Goliat, ¿sabe lo que David le responde? You know what David answered. Vamos ahí, versículo 36. Vamos al 34. Let's go to 34. Let's read this quickly. Vamos al 34. Mira lo que David le responde a Saúl. Cuando Saúl le dice: tú no puedes porque eres un muchacho, David le dice: tu siervo era, diga conmigo, era. Diga, ya no soy. Yo era pastor de ovejas. Hace 2 horas era pastor de ovejas. Dice David: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. ¿Usted se imagina a ese niño de 14 años poniéndole la mano en la quijada al león y al oso? Escuche, yo le ponía la mano en la quijada. Escuche esto, estamos en el versículo 35, ¿verdad? 35. Y lo hería y lo mataba. Versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos,
porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37, lea el 37, aquí está el importante. Añadió David, léalo conmigo: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, léalo conmigo, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y cuando Saúl lo oyó, le dijo: ve y pelea con él. ¿Sabe por qué David tenía la confianza para enfrentar a Goliat? Porque había enfrentado a osos y a leones. Y la pregunta es: ¿qué osos y qué leones has vencido tú en tu vida? ¿Qué osos y qué leones te ha librado el Señor en tu vida? Yo quiero que tú hagas un pequeño, mire, a veces tenemos que mirar atrás no para retroceder, sino para acordarnos de dónde Dios nos ha sacado. A veces se nos olvida que Dios ya nos ha liberado antes. A veces se nos olvida que Dios ya nos ha sanado antes. A veces se nos olvida que ya Dios ha salvado gente en nuestra familia. A veces se nos olvida que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Y a veces hay que recordar qué osos y qué leones Dios te ha librado en tu vida. Yo quiero hacer una pregunta muy sincera, muy honesta. ¿Cuántos aquí, muéstrame su mano, si hay alguien aquí que Dios lo ha sanado en algún momento de su vida? Usted ha visto la sanidad de Dios. Mire esto, mire esto. Dios ha sanado. Aquí hay cánceres que han sido sanos, diabetes, dolores de espalda, toda clase de enfermedad, cáncer que ha sido sanado. A esos amenes son la gente que usted sabe, la gente que Dios ha sanado. Y cuando tú has visto el poder sanador de Dios tocar tu vida, ¿qué enfermedad podrá regresar o venir que Dios no pueda sanarte otra vez? ¿Cuántos aquí han visto la provisión de Dios? Que usted sabe que ha sido, no fue el gobierno, fue la mano de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Que fue Dios que abrió puertas y te proveyó un trabajo, un dinero, un mercado, algo que usted vio la provisión de Dios. Escuche esto: ese Dios que mató ese león te puede dar mucho más abundante de lo que puedes pensar o pedir en el nombre de Jesús. Yo recuerdo cuando llegamos a este salón por primera vez, teníamos solamente 60 personas. We had 60 people. 60 personas. Y este salón era muy grande para nosotros. Y creo que fue Esthercita que me dijo: pastor, él está disponible. La gente que había se fue. Esta es la oportunidad de tomar la tierra. Y yo veía, y lo único que vi era un gigante parado enfrente. Una renta de más de $3,000 o lo que fuera, no me acuerdo. Y nosotros estábamos pagando ni la mitad de eso. Y yo me senté como todo buen administrador, con una calculadora, con un papel, a decir: Señor, no tenemos la gente para ese lugar tan grande. Pero el Señor me habló y me dijo dos cosas. La primera: si no tomas esa tierra, alguien más la va a tomar. Así que el gigante que está parado enfrente no quiere que ustedes tomen este lugar para detener su crecimiento. Número uno. Número dos, el Señor me dijo: David, ¿y cuándo has tenido tu dinero para hacer algo? ¿Cuándo has tenido tú suficiente dinero para cualquier? Y comencé a acordarme cuando abrimos la iglesia por primera vez, cuando rentamos el primer salón y teníamos 10 personas que venían contando embarazadas, niños, contando todo el que hubiera. 10 personas, y eran más inconstantes. Y yo, cuando rentamos el salón por primera vez, pasaron los primeros meses y yo no dormía pensando cómo vamos a pagar el salón, hasta el día que el Señor me dijo: yo te llamé y yo te proveeré. Y el Señor me recordaba y me decía: David, ¿cuándo les faltó para pagar el salón de la iglesia?
aunque no tenían gente. ¿Cuándo les faltó? Yo le dije, Señor, nunca. El Señor dijo, bueno, yo no he cambiado, yo soy el mismo Dios, así que toma esta puerta de bendición para tu vida. Y le voy a decir algo, yo sé que lo mismo va a suceder con nuestro propio templo. Va a ser una provisión sobrenatural de Dios. Diga conmigo, el Dios que lo hizo ayer, lo hará de nuevo hoy. Dígaselo al vecino, dígale, vecino, el Dios que lo hizo ayer, lo hará de nuevo hoy. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Tienes que tener experiencia con Dios. You need a testimony. La Biblia dice, y ellos le han vencido por la palabra de su testimonio. Tu testimonio tiene mucho valor para lo que Dios va a hacer. Tu testimonio tiene valor para derribar al gigante que está delante de ti. Número 5, y aquí terminamos. We're about to close. Number 5. Número 5, y esta es mi parte favorita. This is my favorite part. Número 5. Cuando David sale al campo de batalla, David nos enseña que para derribar los gigantes tenemos que usar nuestras armas espirituales. Use your spiritual weapons. Diga conmigo, yo tengo armas espirituales. We have spiritual weapons. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Alguien dice amén? Vamos al versículo 45. Come with me to verse 45. Primera de Samuel 17:45, y aquí vamos a terminar. We're going to close here. Mire lo que dice la escritura. La escritura declara, y comenzamos leyendo los versículos previos, donde el filisteo está tratando de ¿qué? De intimidar a David. Si usted lee, vamos a ir un momentico al versículo 42. Cuando el filisteo miró a David, lo vio, le dijo, lo tuvo en poco. Dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Versículo 43. Y le dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y lo maldijo, dice, por sus dioses. Esa es la intimidación del enemigo. Eso es lo que los gigantes hacen. That's what giants do. Y aquí hay algo muy importante que tú tienes que aprender. Nunca dejes que el gigante tenga la última palabra. Cuando el gigante te esté hablando en la mañana, cuando el gigante te hable cuando entres al trabajo, a la oficina, cuando el gigante te hable cuando mires todos esos recibos en tu escritorio, tú tienes que aprender a mandar a callar al gigante. No puedes dejarlo terminar su discurso. Hay mucha gente que comete el error de simplemente quedarse callado cuando el gigante le está hablando. Cuando el gigante comienza y te dice, ay, pobrecito usted, mire lo que le pasó, y mire que nada le sale bien, y mire que todo le va a salir mal, y comienza y sigue y sigue. Y déjeme decirle, no se va a callar hasta que tú no lo pares. Te va a comer vivo con sus palabras. ¿Quiénes saben de lo que le estoy hablando? Y si lo oyes hablar todo el día, te vas a quedar fuera de la tierra prometida. Si lo dejas hablarte todo el día, te va a enredar con sus mentiras y te va a convencer que no puedes. Y te va a convencer que no tienes lo que necesitas. Y te va a convencer que te vas a morir de eso. Eso es lo que sucede cuando dejas que el gigante te hable todo el día. When you let him talk all day, he can go on and on and on. Esos gigantes son charlatanes. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien entiende lo que le estoy hablando? You understand? Yo sé lo que es tener un gigante y oír un gigante todo el día hablándote. Pero ¿sabe qué aprendemos de David? You know what we learn from David. David, una vez que este hombre se atrevió a maldecirlo, en el versículo 45, David lo frenó y David le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Diga conmigo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Tú tienes armas naturales, yo tengo un arma más poderosa. Yo tengo el nombre de Jehová de los ejércitos y yo te venceré.
Vamos, denle un aplauso de victoria al Señor. Todo el que tenga ese nombre de Jesús. La Biblia declara que no hay otro nombre dado a los hombres, el nombre de Jesucristo, sobre el cual toda rodilla se doblará. Todo gigante tiene que arrodillarse ante el nombre de Jesucristo. Come on, somebody. When you declare the power of the name of Jesus, ese Goliat tiene que arrodillarse. Tú tienes que hablarle a Goliat con confianza. Tú tienes que decirle a Goliat: Goliat, tú tienes muchas armas bonitas, pero yo tengo el nombre sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús declaro que ya Dios me dio la victoria. Y en el nombre de Jesús declaro que en las llagas de Cristo yo fui curado y fui sanado. Y en el nombre de Jesús declaro que Él ha provisto todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Dígalo con autoridad. Diga: en el nombre de Jesús. Practique para cuando hable con el gigante. Diga: en el nombre de Jesús. Ese problema familiar, ese problema matrimonial, ese problema con tus hijos, en el nombre de Jesús tiene los días contados. I love David. David estaba lleno del Espíritu Santo. He was full of the Holy Spirit. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? El nombre de Jesús. The name of Jesus. El nombre de Jesús, sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor. Déjeme, le doy una segunda arma espiritual muy importante. El arma de la palabra de Dios. Cuando tú le hables al gigante, no le hables con tus emociones. Háblale y dile: escrito está. El diablo no le importa tus palabras. Al gigante no le importa lo que tú dices. Al gigante lo intimida, lo vence lo que Dios ha dicho. Y tú tienes que tomar la palabra con autoridad. Y tú tienes que declarar la palabra al gigante. Y cuando tú declares la palabra, profetiza sobre tu situación. Prophesy over your situation. ¿Usted se da cuenta de lo que hizo David? David profetizó. ¿Quiere verlo? Míralo conmigo. Versículo 46. Después de que él le dice el nombre de Jehová, él le dice en el versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano. You know what he's doing? ¿Sabe lo que él está haciendo? Él está ¿qué? Profetizando. Él le dijo: hoy, problema económico, hoy, problema de salud, hoy, problema matrimonial, hoy Jehová te entregará en mi mano y yo te ¿qué? Te venceré. Vamos, léalo conmigo, léalo una vez más. Jehová te entregará hoy en mi mano. Dígalo fuerte: y yo te venceré. ¿Y qué más haré? Y te ¿qué? Te cortaré la. ¿Sabe por qué hay que cortarle la cabeza a los gigantes? Para que nunca más se vuelvan a levantar. ¿Sabe por qué? Porque a veces dejamos los gigantes noqueados. Y ese es un error. Fuera de broma, escuche esto. A veces las situaciones se calman y nosotros nos vamos tranquilos. Pero no le has cortado la cabeza. Y si no le cortas la cabeza, ese Goliat que tú dejas ahí knocked out, noqueado, como decimos en Barranquilla, noqueado, ese gigante se va a volver a levantar en tu vida. Y David, con la sabiduría de Dios, le dice: no solamente te voy a tumbar, te voy a cortar la cabeza. Nunca más, escúchame, New Season, nunca más vas a tener que volver a oír las palabras de Goliat. ¿Alguien lo puede creer? Escúcheme bien. Nunca más, never again, will you have to hear the words of Goliath again.
pero tienes que cortarle la cabeza. You've got to. David profetiza y le dice: yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Léalo conmigo. Los cuerpos de los filisteos. ¿A quién? A las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Léalo conmigo fuerte. Y toda la tierra. Diga conmigo: y toda la tierra. Diga: y toda la Florida. Y todo donde quiera que tú vivas sabrá y conocerá cuando vean que un muchachito derribó a un gigante con armadura. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, que hay un Dios sobre tu vida, que te defiende, que pelea por ti. Escuche, versículo 47 y terminamos. Ponte de pie conmigo. Y sabrá, léalo conmigo, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Léalo. ¿Por qué? Porque de Jehová, vamos, decláralo conmigo. Porque de Jehová es la que. Dilo más fuerte: porque de Jehová es la batalla. Yo quiero decirte, no es tu batalla, no es tu guerra. Goliat no te está desafiando a ti, él está desafiando al Dios del ejército de Israel. Goliat no viene contra ti, él viene contra tu Dios. Y por eso David dice: esta no es mi batalla. I need music on the monitors. Por eso David dice: esta no es mi batalla, esta batalla es del Señor. Oh, aleluya. Levanta tus manos conmigo. Levanta tus manos. Y en esta mañana, Padre, a través de tu palabra, yo declaro que tú has ungido los oídos y has ungido los corazones de tu pueblo, Padre. Y hoy declaro, vamos, todo el que quiera la unción del Espíritu Santo para derribar su gigante, levante sus manos y hoy declara conmigo: Padre, yo recibo la unción del Espíritu Santo. Vamos, dígalo fuerte: hoy recibo la unción del Espíritu Santo para derribar todo gigante. Vamos, ¿en qué área de tu vida? ¿En qué área tienes que ver la victoria? ¿En qué área has estado batallando? Declara: en mi familia, en mi economía. Come on, declare it. Begin to fight right now. Vamos, es hora de usar la palabra. Es hora de declarar la palabra. Es hora de tomar la unción del Espíritu. Tú te sentías débil, tú te sentías sin ánimo, te sentías desanimado, sin fuerza. Shake it off, baby. Shake it off. In the name of Jesus. Sacúdete en el nombre de Jesús. Dile a ese Goliat que se calle la boca. Tell him to shut his mouth in the name of Jesus. Vamos, alguien conmigo en esta mañana, no me mire a mí. Tú tienes que tomar ahora la unción. Take the anointing right now. Toma la unción que está en la atmósfera. Toma la unción para derribar los gigantes y decláralo. Este año, este mes de abril, vas a caer en el nombre de Jesús. Oh, este mes de abril esas deudas van a desaparecer. La provisión de Dios viene. Oh, el sustento de Dios viene. Ese problema en tu casa, esa rebeldía de tus hijos, esa situación que no tenía solución, se va en el nombre de Jesús. Esos papeles que estaban estancados, esa situación migratoria, oh, donde había un gigante hablándote, ahora calla y enmudece. Calla y enmudece en el nombre de Jesús.